Ok, en el ejemplo de hoy les voy a mostrar el procedimiento para el cálculo de uniones simples. Les recuerdo que estos videos están pensados como información complementaria, lo que quiere decir que previamente ya tuvieron que haberse familiarizado con la teoría. Y aquí en MATCAD vamos a resolver estos ejercicios con ciertos comandos que nos van a ayudar a automatizar todo el proceso. Entonces, para esto voy a utilizar una carga de 10 kilonewtons para la mayoría de los ejemplos de hoy. Y voy a dar ciertos parámetros que van a ser los esfuerzos permisibles axial, que son 100 megapascales, esfuerzo permisible de aplastamiento y esfuerzo permisible de cizallamiento o de corte. Les recuerdo que el esfuerzo permisible quiere decir que ya está incluido un coeficiente de seguridad. Esto básicamente es el sigma y, es decir, el esfuerzo de influencia sobre un coeficiente de seguridad. Entonces, esto quiere decir que ya está incluido en el coeficiente, porque en este caso, para un acero común de construcción, por ejemplo, el sigma y suele ser 240. Entonces, tendríamos que dividir para un coeficiente de seguridad que nos dé 100. Esto lo pueden revisar en la teoría y a veces también depende de ciertos manuales. Hay maneras más detalladas de cómo calcular el esfuerzo permisible. Para nuestro caso, simplemente va a ser un valor dado, estos tres valores que están aquí. Vamos a ver primero el cálculo de un pasador. En este pasador que vemos aquí está actuando esta fuerza F. Entonces van a tener tres tipos de esfuerzos. La barra de aquí, la primera sección, va a estar sometida a tensión. Esta parte de acá arriba, la parte de la cabeza, la proyección sobre esta placa va a estar sometida a aplastamiento. Y esta sección proyectada aquí de la parte de arriba, como vemos de acá, este cilindro va a estar sometido a cizallamiento o corte. Entonces vamos con lo que es el esfuerzo de tensión. Primero, el esfuerzo de tensión se calcula como fuerza sobre área. Esto, para que cumpla las condiciones de resistencia, tiene que ser menor al esfuerzo permisible. Como ya les había comentado, el esfuerzo permisible es el límite de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. El área de la tensión la estoy escribiendo a manera de función. Esto es una función del diámetro. Todavía no conozco el diámetro, eso va a ser lo que yo quiero calcular. Pero sé que la fórmula para calcular el área de un cilindro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Le voy a dar un valor inicial que va a ser de 1 centímetro. Todavía no sé cuál sea el valor que cumpla estas condiciones. Y lo voy a reemplazar acá. Estoy escribiendo el diámetro de la sección y voy a utilizar la función root. Lo que estoy haciendo aquí es que a esta parte de la fuerza sobre el área, estoy pasando este operador hacia el otro lado, porque no puedo utilizar aquí comparadores en esta parte. Entonces estoy igualándolo a 0 y a esta función quiero calcular D. Entonces me da aquí un resultado de 11.284 milímetros. Ahora estoy utilizando la función root, pero por ejemplo podría utilizar aquí un bloque solve, como lo he hecho en la parte de acá. Pueden utilizar cualquiera de los dos. A mi parecer el bloque solve es más fácil de utilizar, pero para que se entienda cómo funciona la función root, la he escrito acá. Veamos cómo funciona el bloque solve. Estoy aquí utilizando los mismos parámetros. Aquí en la parte de guessValues estoy dándole un valor inicial a este diámetro, lo estoy escribiendo 1 centímetro. En este caso, de las cuáles van a ser las limitaciones. Entonces aquí sí estoy escribiendo que la fuerza sobre el área tiene que ser menor al esfuerzo permisible de tensión. Y finalmente utilizo la función find. A D le voy a asignar el valor de find D, es decir, que dentro de este constraint resuelva este valor y me está dando 11.28. Entonces acá, ¿qué pasaría si por ejemplo fuera 15? Me da este 13.82 y cambiémoslo acá también en la parte de abajo, en la parte del primer ejemplo. 15, 13.82. Entonces vemos que cualquiera de las dos funciones llegan a la misma respuesta. Para este video voy a utilizar la función root. Después vamos con el esfuerzo de aplazamiento. Aquí se está aplazando esta área proyectada contra esta placa. Entonces hago exactamente lo mismo. Y estoy escribiendo aquí la fórmula para calcular el área, teniendo en cuenta el diámetro exterior y el diámetro interior. Estoy dándole un valor inicial, en este caso escribí 15, y el diámetro de la sección de la misma manera. Estoy igualando fuerza sobre área, es decir, este esfuerzo. Estoy igualándolo a 0, teniendo en cuenta el sigma para los esfuerzos de aplastamiento y aquí me está dando el resultado 13.82. Ahora para el esfuerzo de cizallamiento, como vemos en la parte de acá, esta área proyectada aquí, este cilindro proyectado aquí en la parte de la cabeza, sería el área que está sometida a corte.
Entonces hago exactamente lo mismo. Aquí yo escribí unas condiciones. Por lo general, para los esfuerzos permisibles de corte se toma en cuenta el esfuerzo permisible de tensión dividido para la raíz de 3, o a veces se lo toma como este esfuerzo permisible a tensión por 0.5, que suelen dar resultados parecidos. Aquí está 50 o a veces 0.6, depende también bajo qué norma están calculando o en base a qué bibliografía. Vamos con el área de cizalladura, el área que está sometida a corte, es igual pi por diámetro por la altura, para calcular esta parte de aquí, el área de aquí proyectada. Para el cálculo de la altura de la sección, estoy utilizando aquí la fuerza sobre el área en función de h, menos el esfuerzo de corte permisible para igualarlo a 0, y estoy calculando h. Entonces me da aquí un resultado de 5.6 milímetros. Ahora voy a hacerlo en el caso de un remache. ¿Qué pasaría en el caso de un remache? Tengo una fuerza que está tirando en direcciones opuestas. Este remache tendría un diámetro D y cada una de estas placas un espesor H. Entonces aquí estarían sucediendo dos tipos de esfuerzos que van a ser los que definan la resistencia de esta unión. Va a ser el primero el esfuerzo de corte en esta sección de aquí, es decir, cuando una de estas placas se vaya para un lado, la otra para el otro lado, existirá aquí un esfuerzo de corte y un esfuerzo de aplastamiento, es decir, esta parte proyectada aquí de H en cada uno de estos lados. Entonces yo necesito calcular cuál es el D que cumple con mis funciones, con mis criterios de resistencia, y H que cumpla con los criterios de resistencia. Entonces de la misma manera la área en función de D. Para el diámetro de esta sección estoy haciendo exactamente lo mismo. Utilizo la función root, fuerza sobre área en función de minúscula. Le estoy restando el esfuerzo permisible de corte y aquí está el resultado del cálculo, 15.96. Para el esfuerzo de aplazamiento, es decir, en esta área proyectada de acá, estoy haciendo lo mismo, la fuerza sobre el área en función de h, y aquí tengo el resultado. Ahora vamos con el cálculo de unión por soldadura. Todos estos ejemplos de aquí están hechos de manera sencilla, es decir, están simplificados para que nosotros en MATCAD podamos ver resultados rápidos. Porque, por ejemplo, en el caso de la soldadura pueden haber otro tipo de normas, pero aquí vamos a ver el cálculo más sencillo. Como vemos en el diagrama, tenemos una fuerza que está tirando de esta placa. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que va a haber un esfuerzo que esté afectando al cordón de soldadura. Los cordones de soldadura, según la teoría, se rompen por su sección más pequeña, que es esta bisectriz, es la bisectriz de este triángulo. Entonces, como vemos aquí, esto está a 45 grados. El espesor de la placa son 5 milímetros y la fuerza son 100 kilonewtons. El área que está sometida a tensión está en función de B. B es el ancho que tiene esta placa. Lo multiplicamos por el espesor para tener este área, y de la misma manera mediante la función root calculamos el esfuerzo y tendríamos un valor de 200 milímetros, es decir, que para que cumpla con las condiciones de resistencia, este espesor tiene que ser mínimo de 200 milímetros. El esfuerzo en los cordones de soldadura se calcula con la bisectriz del triángulo. Simplemente estoy utilizando aquí en radianes el coseno para calcular esta pequeña distancia de aquí, y estoy teniendo en cuenta que hay tres cordones de soldadura, dos con la distancia L, es decir, estos laterales, y otro cordón con la distancia B. Con la función RUD estoy calculando cuál es el esfuerzo al que están sometidos estos cordones de soldadura, teniendo en cuenta el esfuerzo cortante permisible, y el resultado son 182.8 milímetros. Ahora otra cosa importante, por ejemplo, aquí en L tenemos aquí el resultado, pero sería un poco complicado tratar de ubicar la placa 182.84, 3 milímetros. Entonces no estamos teniendo en cuenta el resto de pasos para los cálculos de uniones, simplemente estamos viendo los cálculos más sencillos. Pero por ejemplo aquí podría utilizar yo la función SAIL para llevar a este dato al inmediato superior. Entonces estoy utilizando aquí SAIL, pongo aquí igual y me da error por las unidades. Entonces esto se puede solucionar de manera muy fácil. Cuando no me permite utilizar unidades, divido para las unidades y me queda 183. Pero en el futuro yo voy a querer que este 183 sean 183 milímetros, entonces vuelvo a multiplicar por las unidades. Y listo, aquí tendría
También se podría configurar para que, según tablas, por ejemplo, si el resultado es 183, directamente pase a 185 o pase a 190. Todo eso se lo puede automatizar. Eso veremos en otros videos a futuro. De momento dejaremos este tema aquí. Espero que todo esté entendido y si tienen alguna pregunta pueden escribirme en la parte de los comentarios.